¿Qué tal? Esto es Zona de Impacto. Mi nombre es Jesús Cervantes y vamos a hablar de estos personajes que abordaron el helicóptero que aterrizó en una zona protegida en Yucatán hace 2 fines de semana. ¿Por qué es importante ver este tema que se hizo viral en las redes sociales? Porque sus tripulantes son gente del Partido Revolucionario Institucional que hoy ejerce funciones de poder, y el dueño del helicóptero, que es de la empresa Helioservicios, es uno de los grandes beneficiados de diversos años en que el PRI ha estado en el poder, ya sea en la presidencia de este país o en distintos estados. El señor Emilio Gamboa Patrón, senador del PRI por Yucatán, y quien desde los años en que el señor Miguel de la Madrid fue presidente de la República, él empezó su carrera política siendo su secretario particular. Desde entonces no ha dejado de estar dentro de la política mexicana y también se ha beneficiado de algunos de los negocios que ha podido realizar entre el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ver primero este video porque aterrizó en un área protegida en la zona de Arrecifes Alacranes, en Yucatán, y además luego abordó un yate, que el yate tampoco debió haber estado en esa zona, puesto que es también parte de la zona protegida. Vamos al video, por favor, y luego les digo quién es este importante personaje dueño de ese helicóptero. Policía se lo llevó a la verga. Ya se chingó el motor. ¡Viva la vida, cabrón! Se volteó el dinghy a la verga. No, fuera a cobrar mi motor. Le voy a decir, No, oye, se pasó me de verga. jodiste mi motor. No. Bueno, usted vio el helicóptero. Los personajes que iban a bordo era el senador Emilio Gamboa Patrón, quien reconoció que era él, el empresario Emilio Díaz, de quien se dice, sí, pero nadie lo ha podido comprobar, es el prestanombres del propio senador Emilio Gamboa Patrón. Repito, no se ha podido comprobar. Y bueno, alguien muy importante, el encargado de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ruiz y de Teresa. Vamos a ver, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es las razones por las cuales estaban ellos ahí. Recordemos que hay una pretensión de militarizar los puertos. El señor Guillermo Ruiz y de Teresa es el encargado de esta área. El señor Emilio Gamboa está en contra de la militarización de estos puertos. ¿Cuál es el otro punto? En esa zona, en diversas ocasiones, en diversos años, se ha hablado de que ahí avientan parte de la droga que viene de Sudamérica. Militarizar esa zona sería quizás evitar que se realizaran estos actos. Pero más importante que todo eso, por lo menos hoy, porque hay que tener memoria de lo que sucede en este país, es quién es el dueño del helicóptero. El helicóptero pertenece a una empresa que se llama Helioservicios y el propietario es el señor Alfredo Miguel Afif, de origen libanés. No es que todos los libaneses, por supuesto, sean personas que violentan o abusan de la ley. En este caso, el señor Miguel Afif es un libanés que ha tenido diversos momentos en su carrera como empresario que ha sido cuestionada. Por ejemplo, recordemos el año de 1992, Carlos Salinas de Gortari era el presidente y Pemex Refinación le había entregado al señor Miguel Afif
la licitación para que construyera una planta que produciría algo que se llama MTBE, que es un aditivo que se le pone a las gasolinas de bajo octanaje para que no contaminen. En esos años, en los años de 1992, esto empezaba a ser un boom. La producción de MTBE no era muy común y el señor Miguel Afif se comprometió a hacer la planta. Año de 1992. Esa planta nunca se construyó, se llegó a comprar efectivamente el terreno. Sí, habrá costado cerca de 17 millones de pesos en aquella época, pero pasó 92, 93, 94, se acabó el sexenio del señor Salinas de Gortari, llegó el de Ernesto Zedillo Ponce de León, siguió el encargado, el director entonces de Pemex Refinación era Mario Vilars. Mario Vilars continuó durante la administración del señor Ernesto Zedillo siendo director de Pemex Refinación. Y siguieron los negocios con el señor Miguel Afif. Miguel Afif nunca construyó nada. En el mes de entre enero y febrero del año de 1999, él decide demandar a lo que es Pemex Refinación por incumplimiento de contrato. En agosto de ese año, finalmente le rescinde el contrato Pemex Refinación, puesto que no había cumplido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en octubre, finalmente, ya ante la Corte Internacional de Arbitraje, el señor Miguel Afif pone la demanda y está pidiendo el pago de costes y perjuicios. Esto significaba que todo lo que él invirtió para poder llevar a cabo la creación de esta planta de MTBE se tenía que pagar, puesto que Pemex era quien estaba rescindiendo el contrato. Pero Pemex lo estaba haciendo por incumplimiento. Era difícil que ganara el señor Miguel Afif, pero además le estaba demandando a Pemex por 50 millones de dólares porque supuestamente eso había costado el terreno donde se construiría esta planta. No fue así. El señor Mario Vilars en ese tiempo ya estaba en la Secretaría de Energía, el señor Luis Telles, durante el Consejo de Administración que preside el encargado de la Secretaría de Energía. Está Luis Telles ahí y el señor Mario Vilars le dice que es casi imposible que gane Pemex, que lo mejor es llegar a un buen acuerdo con el señor Alfredo Miguel Afif y se determina un pago de 127 millones de dólares. Así, el señor Miguel Afif ganó sin haber construido absolutamente nada. Si acaso, la compra del famoso terreno que no pasó de los 17 millones de pesos. Esto lo aceptó el señor Ernesto Zedillo, lo aceptó el señor Mario Vilars, pero además, cuando Miguel Afif estaba demandando a Pemex, ¿sí?, él estaba siendo ya el proveedor de los helicópteros de quien sería el candidato a la presidencia de la República por el PRI, el señor Francisco Labastida Ochoa, y además sería el que pasaba la charola entre diversos empresarios para que dieran sus aportaciones a la campaña presidencial. Finalmente, no llega Francisco Labastida Ochoa a la presidencia de la República, llega el señor Vicente Fox, ¿sí?, pero lo que hace Fox es, teniendo la posibilidad de agarrar estos famosos peces gordos de los que habló Francisco Barrio cuando fue titular de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de detener al señor Miguel Afif o exigirle que regresase ese dinero, puesto que no hubo tal daño hacia él, sino había sido al revés, un daño hacia el gobierno federal, hacia Pemex. Lo que sucedió fue que al contralor en ese tiempo de Pemex, que determina que se trató de un fraude, el contralor es despedido. Finalmente no le pasa nada al señor Miguel Afif y después empieza una cercanía entre Miguel Afif y Manuel Vibriesca, el hijo de Marta Sagún,
quien en diversos momentos se dijo que estaba cobrando comisiones para poder arreglar problemas de proveedores con el gobierno federal. Hay una entrevista que le hace Miguel Vadillo a Manuel Vibriesca en el año de 2005 y le pregunta, es directo, que si es amigo del Grupo Miguel. Y le dice, son mis amigos solamente. Le dice, ¿eres socio del Grupo Miguel? Se dice que tienes el 5% de las acciones. Dice, no, solo son mis amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus empresas. En esos años, el gobierno federal, a cargo de Vicente Fox, estaba tratando de quitarle la concesión del aeropuerto de Toluca al señor Miguel Afif. Manuel Vibriesca estuvo interviniendo para que esto no se llevara a cabo. ¿Qué es lo que nos encontramos después? Que en el año de 2004, en febrero, el IPAP realiza una subasta pública. Nos enteramos que el beneficiado es otro personaje de origen libanés, el señor Miguel Khoury, dueño de Construcciones Prácticas y amigo y socio del señor Manuel Vibriesca, el hijo de Marta Sagún, y gana casualmente por 1.650.000 pesos, algo que se conoce como paquete H. Con el paso del tiempo nos enteramos que este paquete H eran las empresas textileras que tenía el señor Miguel Afif, el señor Alfredo Miguel Afif, que había sido rescatado por el FOBAPROA, por el IPAP, y que hoy estaba siendo obtenida esas empresas por parte del socio de Manuel Vibriesca Sagún, aquel que había dicho que era amigo de Miguel Afif. En la Cámara de Diputados, incluso cuando se hizo la comisión para investigar a los hijos de Marta Sagún, se determinó que lo que había tratado de hacer el señor Manuel Vibriesca era regresarle las empresas al señor Miguel Afif. Este recorrido en la vida de Miguel Afif es muy importante porque hoy nuevamente, ¿sí?, está dentro del gobierno federal. Hay que recalcar algo. En el año de 1997, Miguel Afif, así como fue el encargado de recaudar fondos para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, fue el encargado de recaudar también estos fondos para el gobierno del señor Alfredo del Mazo en el año de 1997, el gobierno del Distrito Federal, elección que perdió. Después de que llega el PRI nuevamente a la presidencia de la República, el señor Alfredo Miguel Afif empieza a obtener grandes contratos. Tan solo el domingo de la semana pasada, el diario Reforma nos detalla cómo es que obtuvo en el gobierno federal varios millones de pesos, contratos por varios miles de millones de pesos, lleva entre 2013, 2014, 2015, cerca de 7,000 millones de pesos para arreglar algunas carreteras en asociación con una empresa extranjera. La empresa del señor Alfredo Miguel Afif sigue incrustada en el gobierno federal, sigue recibiendo beneficios, ¿sí?, y forma parte de todo este grupo de Atlacomulco. Hay que recordar que en el 97 le llevó la campaña para recabar fondos al señor Alfredo del Mazo. De Alfredo del Mazo se dice que es el verdadero operador, el líder político del señor Enrique Peña Nieto, y es quien dirige realmente la presidencia de la República. Y el señor Alfredo Miguel Afif es uno de sus grandes amigos que ha obtenido también contratos en el Estado de México. Por eso, ¿qué importa que al helicóptero, a la empresa propietaria de ese helicóptero que aterrizó de manera ilegal en una zona protegida en el Valle de los Alacranes, allá en Yucatán, qué importa que se le multe con 2 millones de pesos si a cambio está recibiendo enormes beneficios, grandes contratos, millonarios contratos por parte del gobierno federal? Esto la gente lo debe de saber. Es parte de la historia del señor Alfredo Miguel Afif, quien se une con el gobierno priista para obtener grandes beneficios. Gracias.